mis polímatas, yo soy lo que me gusta de Puebla y este video de esta semana, si recuerdan, les estuve hablando que encontré una super colección de folletos y cosas como de aproximadamente unos 15 años y pues estuve revisándolos. La verdad es que ha sido un viaje de nostalgia increíble entrar en estos folletitos. De los primeros que encontré, que fueron muchísimos, son del Museo Amparo. Cabe recalcar que todas estas colecciones son de cosas que he visitado aquí en Puebla durante todos estos años, y el Amparo, por supuesto, que es un referente de arte contemporáneo muy importante en la ciudad de Puebla. El otro día que estuvimos en la rueda de prensa de las últimas dos exposiciones que se inauguraron, escuché hablar al director y bueno, a mí, yo crecí un poco con el Amparo desde niña. 35 años cumplieron, entonces sí, es como, es casi toda una vida ahí con ellos. Ahí yo empecé a conocer el arte contemporáneo, cuando te empiezas a abrir los ojos de que no solamente el arte, digamos, es esto que a veces tenemos esta idea de que es viejo, ¿no? No sé, como Puebla es un lugar muy barroco, hay muchas iglesias, pareciera que el arte solo es sacro, pues porque tenemos muchas iglesias, hay mucho arte de este tipo en nuestros museos, pero no solamente es eso. Eh, yo creo que empecé a ir al Museo Amparo a partir ahí como de mis diez y tantos años, 19 años, que empecé a ver que ahí había exposiciones temporales de artistas contemporáneos, con arte contemporáneo. Entonces empecé a ir poco a poco, te vas involucrando también, pues porque por supuesto el Museo Amparo tiene una gran comunidad y pues ahí empezamos también a crecer nosotros todo este perfil que tenemos de como gestores culturales aquí en lo que me gusta de Puebla, y la curiosidad iba increciendo, así que bueno, los acomodé cronológicamente. Vamos a empezar, como ya se quedaron así apilados, por los más recientes. Es este papelito que encontré. Ahí les dejé un videito que lo voy a dejar al final de cómo fui sacando los folletos y papeles. Pero este es de una exposición que se llama Encuentros Latinoamericanos número 3. Y digamos que explicación es de la pieza de Safe House de Beatriz Santiago Muñoz. Yo encontré un pedazo en Vimeo, así lo buscan, Safe House y Beatriz Santiago Muñoz, y encuentran ese pequeño pedacito. Pues es de videoinstalación, realmente algo que a mí siempre me ha gustado mucho es el cine un poco, sí, experimental, pero mucho de contemplación. Y bueno, tiene un poco de ambos. Sí me acuerdo de haberlo visto en las salas del museo, eh, que te tienes que guiar mucho por los sonidos para que puedas entender la historia, ¿no? Aquí explican de qué va el video, de dónde se desarrolló, durante cuánto tiempo, la historia, qué es lo que quieren abarcar. Por supuesto, el arte contemporáneo siempre tiende mucho a hacer protestas, sobre todo de cosas que estamos viviendo o cosas que nos están impactando del pasado en el presente. Y siento que este es una muy buena representación de cosas políticas en Latinoamérica que siguen sucediendo incluso, o sea, estos del 2018, muy reciente, ¿no? Voy a intentar no hacerlo tan cansado, son muchos folletos, pero vamos a hacerlo lo más ágil posible. Este folleto es de la exposición Los Límites de la Forma, que no sé si sepan, pero todo lo que se renovó del Museo Amparo, pues antes era una casa tal cual colonial de Puebla, de adinerados, pero toda la remodelación estuvo a cargo de
un equipo de arquitectos que se llama TEN Arquitectos, que lo fundó Enrique Norten. Y en esta época, que fue el 2010, me parece, en el 2012, que fue cuando empezaron las renovaciones del Museo Amparo, hubo una exposición de este grupo de arquitectos y sí me acuerdo bien, aquí nada más viene como unas explicaciones como muy básicas de la arquitectura, pero bueno, nos los quedamos del 2012. En el 2012 también tenemos a Magali Lara en una de las exposiciones que tuvo el Amparo. La mayoría de los artistas que maneja el Amparo suelen ser extranjeros, que es lo que se preocupó el Museo Amparo, traer, actualizar a la ciudad de este tipo de arte que estaba sucediendo en todo el mundo, ¿no? De hecho, yo no sé si ustedes recuerdan, pero durante pandemia se estuvieron haciendo ejercicios de tener conversaciones con artistas que estaban en otras partes del mundo, también viviendo la pandemia, como todos encerrados en nuestras casas. Y el director del Amparo les lanzaba unas preguntas, la verdad, preciosas, súper poéticas. Yo lloraba cuando las leía. Y los artistas contestaban solo eso, no decían quiénes eran, ni hablaban de su obra, o sea, nada de eso. Era como muy bello este ejercicio. Y bueno, estando en pandemia, lo único que teníamos era exactamente videos, interacción con las redes, y fue muy, muy bello. Y digo, este es del 2014, que en el video donde empiezo a abrir todos los folletos tengo un póster inmenso que yo me acordaba mucho de esa exposición porque manejaba mucho el agua. Yo me acordaba mucho del agua de esta exposición, y la exposición se llama Enrique Ramírez, El tiempo, el ánimo del mundo, que aquí antes el Museo Amparo hacía estos folletitos hermosos que te decían qué es lo que había en el museo, los podías agarrar. Yo no los coleccioné, agarré un par de ellos muy pocas veces. Por ejemplo, encontré este pedacito nada más de William Kendrick, que les voy a hablar de esta exposición en algún momento porque yo soy muy fan de William Kendrick y creo que vale mucho la pena platicar de él. Y de la exposición que estuvo aquí en Puebla de él, lo conocimos ese día. Él es africano, de Johannesburgo, y bueno, es muy emocionante. También eso es lo que tiene el Museo Amparo, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo otro folleto que este no sé si lo compré o lo tenían ahí como ejemplar gratuito, pero es de la exposición de Graciela Iturbide, que fue como una retrospectiva de toda su fotografía. Y bueno, yo una vez, chisme, me senté al lado de ella. La verdad es que sí me puse muy nerviosa. Y yo y toda mi rollo de provincia, lo único que pude hacer fue sonreírle y sentarme junto a ella. Y para mí fue como, wow, estuve sentada al lado de Graciela Iturbide. Y este es un folleto que les digo, no sé exactamente de dónde, si lo compré o me lo regalaron, pero bueno, tiene aquí unas fotos bellísimas, y la realidad es que muy buena impresión, me gusta mucho esto. Esto fue del 2013, cuando ya estaba la segunda etapa del museo abierta, porque tardaron como 2, 3 años, me parece. De hecho, este es una invitación para 3 exposiciones del Museo Amparo en su ya en su segunda etapa. Entonces, les digo que hacían cosas muy bellas el Amparo impresas. Ahorita les voy a enseñar unas invitaciones que a mí me llegaban en cada inauguración de exposición. Mandaban postales. Tú dejabas ahí en algún registro que tenía el Amparo, dejabas tu dirección completa y te llegaba tanto por correo electrónico como a tu casa la postal, y era muy bello. Ahorita les enseño. 2011, les digo que vamos para atrás. 2011 tengo estas dos cositas que guardé que se llaman Resisting the Present, México, que esta exposición fue muy interesante porque daban a conocer una pequeña mirada de lo que estaba viviendo México en la escena contemporánea,
con gente que estaba ya haciendo exposiciones, estaba moviendo el mundo de arte en ese momento a principios de este siglo, y se me hizo muy interesante. Miren, de hecho, esto es un ciclo de cine que estuvo en la Capilla del Arteus Lab con directores muy, muy interesantes que ahora ya los conozco. Supongo que en ese entonces la verdad no, pero bueno, tenemos aquí como directores como Amat Escalante, no sé si conozcan, busquen esto, Amat Escalante, ahí lo dejo. Eh, También está con Carlos Reigadas, cosas muy, muy interesantes que tiene este director, ¿no? Aquí esta es de todas las conferencias que hubo, diálogos con los artistas, que la verdad es que habría que echarse un clavado porque hay muchísimos. Yo de todos estos que estoy leyendo, ubico realmente a pocos, así bien, bien, bien a Marcela Armas, que he visto varias exposiciones de ella, pero de ahí la verdad es que habría que echarse un clavado con todos estos artistas y ver qué es lo que están haciendo ahorita, ¿no? Luego tenemos este folleto que fue de la exposición de Carlos Amorales, que en ese entonces era uno de los, bueno, para mí todo esto fue nuevo, igual y siguen estando muy, muy activos, muy presentes, pero esta exposición estuvo en el 2010 y se llamaba Vivir fuera de la casa de uno, aquí como ven, Vivir fuera de la casa de uno. Y también estuvo padre porque Carlos como que era muy amigo del museo, entonces durante toda la exposición andaba por ahí, se hacían visitas guiadas, no sé, yo recuerdo mucho a Carlos Amorales, tal vez sea mi imaginación, pero no, yo sé que estaba ahí como todo el tiempo platicando con la gente del museo, con los curadores, con los de administración. Entonces hubo muchas veces que yo lo oía hablar de su obra a él, ¿no? Era muy interesante. Y bueno, en esta exposición eh, fue como una residencia y todo lo que se expuso en esa vez, en el 2010, lo hizo para el museo. Entonces había piezas muy interesantes y obviamente únicas que nunca se habían presentado. Y miren, estas son de las invitaciones que mandaba el Museo Amparo para que fueras a las exposiciones. Por ejemplo, esta es de Annette Messager, que una exposición, la verdad, muy, muy bella. Esta fue la de Annette fue del 2010 también, muy bella esta exposición, la recuerdo súper bien. Fue una retrospectiva. En ese entonces Annette ya era una persona grande, ella nació en 1943 y pues la verdad es que sí, te hacía pensar mucho su exposición, trabajaba mucho con texturas, ¿no? Digo, con textiles. Entonces, también échenle un ojo ahora tenemos fascinantemente internet que todo nos los dice, todo nos los da. Arte y vida, que bueno, apenas estuve viendo, no sé si ustedes sigan al tío Robert, pero estuve viendo unos videos con él que hablaba del performance y justamente esta exposición hablaba de los primeros actos performáticos que tuvieron el siglo pasado, en la década de 1960, ahí por ahí fue una exposición con 100 artistas y mostraban toda como esa retrospectiva, ¿no? La verdad es que yo amé esto. Voy a buscarles bien cómo se llama el video con el tío Robert y todo esto que hablan del performance. A ver si no ya lo bajaron porque se los cancelaron. O sea, hablaba de grupos performáticos como Semefo, que la verdad es que yo no había escuchado hablar de ellos. Para mí el performance es una disciplina artística que tiene mucho que dar, que puedes investigar muchísimo. Hay muchísimo ahí en ese campo. Se llamó Arte versus Vida, o cómo lo leerían ustedes. Esto fue también en el 2010, son folletitos que tenía del 2010. Luego tenemos aquí estas postalitas que es de la exposición Cicatrices de la Fe, que era de puro arte sacro, una exposición de archivo, la verdad, muy completa. Que estas son de las que les digo que llegaba a la casa. Es la invitación a la exposición de Pablo Vargas Lugo,
que esta exposición yo ya la había visto en el Museo Tamayo ese mismo año, que estamos hablando del 2014, yo ya la había visto en Ciudad de México, en el Museo Tamayo, y la verdad me gustó mucho. Solo la vi, la verdad es que había veces que yo llegaba a Ciudad de México y solo daba la vuelta, me detenía como en las piezas que realmente me interesaban, que fue esto. También de esta, en Vimeo está el video completo. Esta serie, digo, esta obra se llama Eclipses para Cholula. Y este sí lo conseguí aquí en el Museo Amparo. Yo no sé cómo habrá sido que se organizaron para hacer esto, pero la verdad es que muy interesante porque organiza a los niños, no sé de qué escuela, pero de la escuela en Cholula, los llama a traer a todos estos niños, les da estas mamparitas, aquí, ahí les voy enseñando. También la composición de la música está en Vimeo completo, son 7 minutitos los que están ahí. Y va haciendo las representaciones de todos los eclipses que van a cruzar por Cholula desde el 2014 al año 3000 después de Cristo. Entonces está la verdad fascinante cómo es que todos estos eclipses van a cruzar exactamente en Cholula y tienen esta edición que es como un periodiquito que se llama Sol, ¿no? Está muy gracioso, la verdad, se me hacen de estas joyas que les digo que tenemos guardadas, como lo que les enseñaba el otro día del fanzine de Chispillatronic. Y bueno, se me pasó a meterlo, pero es de una invitación para la primera, para la reapertura del Museo Amparo en su primera etapa, que les digo que aquí lo dicen, que fue a cargo del despacho de TEN Arquitectos. De TEN Arquitectos, y esta es la invitación que seguramente nos habrá llegado así como les enseñé. Les digo que el Museo Amparo la verdad es que tiene, tiene muchas cosas bellas. A mí al menos también me han generado mucha memoria a nivel personal y supongo que también hay una memoria colectiva ahí de lo que les hablaba en el video pasado con los espacios culturales, que es lo que generan a nivel colectivo, se me hace realmente muy interesante. Doctor Lacra. Doctor Lacra, yo no sé si conozcan al Doctor Lacra, pero Doctor Lacra es el hijo de Francisco Toledo y estuvo exponiendo en el 2011 en el Museo Amparo con una muestra homónima, Doctor Lacra, y la verdad es que bastante buena la exposición, a mí me llamó la atención, él era más conocido por el tatuaje, pero bueno, le hicieron una exposición, su primera exposición individual aquí en Puebla, en el Museo Amparo, y ahí hay registros. Ahora, todas estas exposiciones que les estoy hablando de que hubo en el Museo Amparo, las pueden encontrar directamente en la página web del Museo Amparo. Aquí les dejo la dirección del Museo Amparo. En exposiciones tienen todo su archivo de exposiciones, la verdad, muy completa de las páginas web, que yo creo que valen mucho la pena echarse ahí varias horas viendo porque hay muchísimas cosas muy interesantes en la página del Museo Amparo. Y por último, que se quedó, ¿dónde se quedó? La primera cosita que tengo a nivel cronológico de esto es de esta exposición que todavía no estaba remodelado el Museo Amparo. Se llama El sabotaje de lo real. Fue una exposición de fotografía surrealista y de vanguardia, la verdad, muy completa la exposición. Yo recuerdo que hubo varias conferencias y hubo un como curso, un taller de esto. Yo ahí aprendí de historia del arte en el Museo Amparo. Me daba mucha risa porque en algún punto la gente decía que yo era niña Amparo, junto con otros personajes que también crecimos ahí en el Museo Amparo, digo, otros más chiquitos que yo, pero era muy gracioso porque sí, yo tomé varios diplomados con ellos, nos fuimos una vez a Nueva York a conocer museos con visitas guiadas. De lo que más me acuerdo de ese viaje que me impresionó muchísimo porque nos dejaron entrar
incluso a archivo ya del museo, fue en el Museo de Brooklyn. Nos abrieron las puertas el día de descanso del museo y teníamos el museo para nosotros solos. La verdad es que de esas experiencias mágicas. Me fui con personal del Museo Amparo. ¿Qué les digo? Esta es mi pequeña colección de folletitos que yo he ido visitando de Museo Amparo. Sigue habiendo cosas muy interesantes en el Museo Amparo. Es de estos museos que son independientes. La realidad es que su labor es muy, muy amplia y se agradece porque es parte también, como les decía, de la formación de pues, la gente de los locales que estamos aquí y que tenemos esa curiosidad y que si bien tenemos muy cerca a la Ciudad de México con todos sus museos, el Museo Amparo trae pedacitos también de todas esas cosas que se están moviendo allá aquí. Lo sigue haciendo, así que la invitación es sigan yendo al Museo Amparo. Cada tanto tienen exposiciones temporales nuevas. Ahorita hay 3, también aquí se las dejo cuáles son. Y pues algo que a mí me gustaba y me gusta mucho del Museo Amparo es que siempre está en contacto con varias partes, con otros proyectos, con otros museos de varias partes del mundo. Por ejemplo, esta, ya no les mencioné de las demás, pero esta está en colaboración con el Centro Pompidou de París. Entonces, así, en Nueva York fuimos al Met y también estaba ahí un profesor de la Universidad de Nueva York dándonos el recorrido, ¿no? Entonces, la verdad es que ha sido muy fascinante como mi experiencia con este lugar, con este espacio, y siento que era muy bonito hablar de eso. Tengo otras como 4, ya hice la curaduría, tengo como otras 4 secciones para hablar de estos folletos. Ya veremos cómo se pone, pero no los quería dejar sin video esta semana, así que si llegaste hasta aquí, te agradecería que nos dejaras un like, que nos dejaras comentarios. Siempre les digo, déjenme comentarios, ustedes han vivido cosas lindas en el Museo Amparo, qué otros espacios culturales de Puebla ustedes tienen recuerdos y que crean que les haya acercado a este interés por el arte, la cultura. Y pues si no me sigues, un follow. Y bueno, pues ya saben, activa las notificaciones. Y esto es todo lo que tengo por ahora. Nos vemos para la próxima.